Buenas noches. Una de las consecuencias más importantes del acto sexual entre un hombre y una mujer es la concepción, pues del embarazo, del parto, de las conductas sexuales que son adecuadas en el hombre y la mujer durante este periodo, trataremos esta noche. Y para empezar les diré que no es tan fácil que una mujer se quede embarazada. Piensen que una pareja que intenta tener un hijo, una pareja fértil, tarda como término medio 5 meses y solamente 20 de cada 100 mujeres lo logran en el primer mes y 80 de cada 100 durante ese año. Como todos ustedes saben, el embarazo se produce cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide. En cada eyaculación, el hombre deposita en la vagina más de 200 millones de espermatozoides. Y de estos, solamente unos miles llegan a las trompas de Falopio y apenas 200 se acercan al óvulo que previamente ha pasado del ovario a las trompas de Falopio. Solamente uno de esos 200 espermatozoides, salvo casos excepcionales, logrará fecundarlo. La fecundación origina una célula llamada cigoto, que está formada por 23 pares de cromosomas, y esta carga genética va a determinar las características fisiológicas del nuevo ser y también pues una serie de aspectos psicológicos y físicos de su vida futura. El cigoto se convierte en embrión y se desplaza desde las trompas de Falopio al útero, donde se forma la placenta y las membranas fetales, que serán su base de crecimiento. Durante el primer trimestre se forman la mayor parte de los órganos vitales, el corazón, el aparato digestivo, el cerebro, y al mismo tiempo se perfilan los ojos y aparecen unas protuberancias que dan lugar más tarde a los brazos y a las piernas. Al comienzo del segundo trimestre, el feto mide unos 9 centímetros y sus órganos continúan perfeccionándose, comienza a moverse en el claustro materno y se pueden escuchar ya sus primeros latidos cardíacos. A partir del séptimo mes se desarrollan ya por completo el cerebro y el sistema nervioso. La piel se alisa y adquiere un tono rosáceo. Por último, se coloca con la cabeza hacia abajo a la espera del parto. Evidentemente, el proceso de embarazo es mucho más complejo de lo que lo he descrito, pero aquí no estamos en una clase de fisiología ni en un programa estrictamente de medicina. Nos interesan otros aspectos, otras facetas, otras cuestiones como la que han planteado nuestros corresponsales por toda España, y esta vez la pregunta ha sido: ¿usted cree que la mujer debe negarse a hacer el amor en los últimos meses de embarazo? Van a ver ustedes las respuestas. ¿Qué más da que esté embarazada y que no esté? Hija mía, yo ya es que por la edad no te puedo decir nada. Si no lo impide la barriga de la mujer, pues siempre se pueda. Ya es un periodo, una etapa ya un poquito peligrosa y entonces es conveniente no hacer el acto sexual. Pues yo en mi caso propio le puedo decir que yo he hecho el amor hasta el último día que estaba embarazada. Debería por lógica, porque no es bueno para la criatura, debería por lógica, pero no veo por qué tenga que negarse. Pues no sé, pienso que es, no sé, un riesgo contra el feto. Yo he estado embarazada y he estado gruesa y he hecho el amor. Cuando estamos adelantados, sí, no se puede hacer. Yo creo que las normales, sin hacer demasiadas burradas. Si es de 4, 5, 6, 7, todo eso es normal. De 8 en adelante ya ninguna. Si se hace con precaución, con mucho amor y con cuidado, creo que debe hacerlo.
Pues bien, ya lo han escuchado ustedes. Hay personas, mujeres, que piensan que hay un gran riesgo, que no se debe hacer en absoluto, pero yo les recomiendo que recuerden que algunas de las mujeres han dicho que lo han hecho hasta el último día y no han tenido problema, que aun estando gruesa, como se está cuando se está embarazada, pues no ha pasado nada, lo han podido hacer. Pero la última señora que nos ha dicho que por supuesto que sí, pero con precaución, con mucho cariño y también bueno, pues evitando los movimientos bruscos y teniendo cuidado. ¿Podrían pasar por favor el primer micrófono? Porque me parece que ya hay preguntas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta se refiere a que bueno, hay embarazos que son deseados, pero luego hay otros que no lo son. Entonces yo quisiera saber hasta qué punto el hecho de que un embarazo no sea deseado pues puede afectar al embarazo y al feto en concreto. Sí, por supuesto que afecta la actitud de la madre y también del padre, pero de la madre hacia el hecho del embarazo afecta directamente al organismo, a su organismo y por tanto también al feto, como lo afecta también pues la tranquilidad, el bienestar, el no tener una vida, una gran presión, la alimentación, todos esos aspectos está comprobado ya que afectan directamente al feto y posteriormente a la vida física y psicológica del bebé. Vale, muchas gracias. A usted. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quisiera saber qué piensas tú sobre los cursos antes del parto. ¿Crees que pueden ser efectivos? Creo que son efectivos y eficaces. Primero porque hacen perder el miedo hacia lo desconocido que tienen pues, muchas madres, sobre todo las que van a dar a luz por primera vez. Por otra parte, dan tranquilidad, seguridad y un mayor control sobre el dolor y así evitan el sufrimiento que puede tener la madre durante el parto y también el sufrimiento al feto y futuro bebé. Vale, muchas gracias. A usted. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y mi pregunta es, me gustaría conocer su opinión sobre si es conveniente o no que el padre esté presente en el momento del parto. Yo creo que el padre debe estar presente no solamente en el momento del parto, sino desde el principio, desde el momento de la concepción, acompañando a la madre al ginecólogo, acompañándolo en esos cambios físicos y psicológicos que tienen pues, todas las mujeres que se quedan embarazadas, vivir esos momentos, asistir al parto y al periodo de posparto y, por supuesto, ocuparse luego y compartir los cuidados del bebé. Es el bebé de los dos, no solamente de la madre. Vale, muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo quisiera, si fuese tan amable, me respondiese cuáles pueden ser las consecuencias más graves en cuanto a la hora de hacer el amor durante el embarazo. Bueno, yo creo que, como he dicho antes, se puede hacer el amor durante el embarazo, por supuesto, siempre y cuando le apetezca a la mujer y le apetezca a su pareja. Y hay que evitar los movimientos bruscos, hay que buscar la postura adecuada, que generalmente no suele ser la postura que se suele utilizar normalmente. Y los efectos que pueden tener, bueno, pues pueden, en el feto, si hay movimientos bruscos, pues es lo mismo que una caída. Luego existen una serie de complicaciones, a veces en el sexo bucogenital, cuando se mantiene una relación bucogenital, pero son los casos mínimos, excepciones. También hay algunos datos que aportan que se puede producir un parto prematuro si hay un orgasmo en la mujer, pero son tan mínimos los casos que no se tienen en cuenta a la hora de dar esta información. Yo lo que recomendaría es evitar los movimientos bruscos, hacerlo con muchísimo cuidado, con un gran cariño entre los dos y el buscar la postura más adecuada. Muchas gracias. Nada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me gustaría saber algo sobre los embarazos extrauterinos. Ese es un tema que me parece que es mucho mejor que se lo conteste el doctor Hernández, porque es especialista y yo no lo soy. Vale, en este tema. Y dejamos al feto justamente en el momento del parto. Y las cámaras de Hablemos de Sexo se han desplazado allí. Estamos en la clínica Santa Cristina de Madrid y vamos a acompañar a una primariza, a una señora que está a punto de dar a luz. Estás en plena contracción, ¿no? No, ahora mismo entre contracción y contracción estoy fenomenal. Las contracciones pues duele, pero vamos, se puede soportar. Este aparato es un monitor
Este es el transductor de las contracciones, este es el transductor que nos registra la frecuencia cardíaca fetal. Entonces aquí vamos a estar viendo las contracciones que tiene la señora y aquí la frecuencia cardíaca del feto. Tienes que empujar fuerte cuando tengas la contracción, ¿me oyes? Si me empujas fuerte te pongo enseguida la anestesia. Venga, venga, seguido, sigue, un poco más, Coge aire otra vez, vamos otra vez. Venga, otra vez, vamos. Venga. Cierra la boca. Sigue. Venga, que ya está fuera. En el próximo sale, ¿eh? Respira. Mira para arriba, que vas a ver. Mira para arriba. Mira. Nada, espérate un momento. Se limpia la boca. Y ya está la cabeza. Ya. Ahora se rota, ¿eh? Sí. Se baja el hombro anterior debajo. Empuja un poquitín, ya. Se saca el hombro anterior y ya el posterior muy despacio. Mira para arriba. Mira. Está ahí. ¿No le ves? Niña, sí. ¿Le ves? Sí. ¿Le ves? Sí. ¿Cómo viene hacia ti? ¡Ay, hola, cariño! Mira qué bien, mira qué bonito. Un niño, mira qué guapo es. ¿Lo ves qué bien? Qué hermoso es, ¿no? Hola, mi amor. Espera, que se me ha quitado. Venga, estate relajada y tranquila. Qué cordón, madre mía. Estoy cortando cordón, sí, separándolo de la madre. ¿Le has visto? Ya. Y ahora vamos a coger para hacerle el pH al niño. Hola, mi amor. Sí, qué guapo, mírale. Hola. No, mío. Un ratito, amor. Un ratito. Doctor Marcos, ¿cuáles son los periodos del parto? Bueno, pues en primer lugar tenemos el periodo de dilatación, que como su propio nombre indica es el periodo en el que el cuello de la matriz va dilatando para permitir la salida fetal, de la cabeza fetal. A continuación tenemos el periodo expulsivo, una vez completada la dilatación, el recorrido de la cabeza de la presentación a través del canal blando del parto hasta que se completa la expulsión fetal completa. Y por último el denominado periodo de alumbramiento, que es cuando ya se completa lo que podríamos llamar todo el parto con la salida de la placenta y las membranas fetales. Ahora mismo ya estoy genial, muy bien. Mira qué cosita tengo. ¿Y te ha gustado que ha estado tu marido aquí contigo todo el rato? Sí, por supuesto. ¿Y el padre? Es importante. Es importante que esté al lado de la madre, ¿verdad? Sí. ¿Te has sentido acompañada? Y además que es importante que él participe y lo vea, y ya que se pierde el embarazo, que vea el parto. ¿Y cómo se siente el padre? Es impresionante. Es impresionante. Merche, después del parto, pasa el niño al nido para observación por si tiene flemas o una temperatura parecida a dentro cuando está dentro del útero de la madre. Y para vigilancia, por si le pasa alguna cosa. Como 2 horas 2 horas aproximadamente. normalmente, 2 o 3 horas. Y luego ya se le pasa a la madre para que lo vuelva a ver. Usted lleva 32 años aproximadamente asistiendo a partos. ¿Qué le diría a una madre que está a punto de dar a luz? ¿Qué le diría? Pues que esté tranquila, que aprenda a relajarse y a jadear, y que se estudie un poquito el parto, la dilatación y la expulsión para que sepa en el momento lo que tiene que hacer. No podíamos tener hoy mejor testimonio que este, ¿no creen? Pues del parto, del embarazo, de la posibilidad de elección de sexo, de la vida sexual del hombre y la mujer durante todo este periodo, vamos a hablar después de la publicidad con el doctor Hernández y con Mercedes Berricano. Les veo después.
Antes de la publicidad explicamos el proceso del embarazo, hemos asistido a un parto y ahora tenemos con nosotros a Mercedes Berricano, que es matrona, y también al doctor Ángel Hernández, ginecólogo, para seguir hablando de este proceso y de todas las complicaciones y ventajas, desventajas y conducta sexual de los padres. Primero de todo, Mercedes, ¿por qué el niño ha nacido con un color un poco, se preguntarán muchos telespectadores, un poco morado? Es normal. Los niños después del parto nacen con un color, por eso se define luego el test de Agar para darle el tono, una de las cosas que se hace el primero, el segundo y el tercer momento. Y antes de empezar con la entrevista, doctor Hernández, me gustaría que contestase a la pregunta que antes hizo una de las señoritas del público sobre el embarazo extrauterino. ¿En qué consiste y si tiene complicaciones? El embarazo extrauterino quiere decir exactamente el embarazo fuera del útero, fuera de la matriz. Por lo tanto, matriz y útero es el mismo órgano que tiene esos dos nombres. Y el embarazo fuera de la matriz podría ser en varios sitios, pero en fin, más del 99 y pico % de las veces es en la trompa. Y en la trompa, entonces, puede desarrollarse, puede empezar a desarrollarse y puede dar complicaciones, y de hecho las da casi siempre, y las complicaciones son que la trompa no puede albergar ese crecimiento desmesurado para la trompa, que es pequeña, y entonces llega un momento en que en general se rompe. Si se rompe, pues claro, puede producir una situación muy aguda que exija una operación incluso de urgencia. A veces simplemente puede salirse por la parte, por la extremidad que está más cerca del ovario, a eso se le suele llamar aborto tubárico, que también puede dar complicaciones porque también puede haber hemorragia, etcétera, pero que es menos grave que el hecho del estallido de la trompa por el crecimiento del huevo. Y hablando de complicaciones, Mercedes, ¿qué complicaciones puede haber en un embarazo? Pues desde el primer mes hasta el tercero o cuarto, normalmente las hemorragias que pueden producir un aborto o cuando tienen vómitos o hiperenesia gravídica. Luego suelen tener mucha hipertensión, edemas y generalmente a las señoras se les hincha también los pies y las manos y también albúmina. Y, doctor Hernández, ¿se puede elegir el sexo de los niños? Porque hay muchas madres que hacen unos regímenes alimentarios especiales para elegir el sexo. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Bueno, hay un método, sí, efectivamente, de alimentación, en que con cierta alimentación pobre en magnesio y calcio y rica en sodio y cloro, o al revés, pues se podría dar un número bastante elevado de tener fetos, es decir, tener hijos de sexo masculino o de sexo femenino. El procedimiento da aproximadamente un 82%, según dicen. Bastante, Yo ¿no? he hecho, es bastante importante, porque habitualmente pues el porcentaje es aproximadamente 50%. ¿Y cuál es la edad, hablando también de elección, cuál es la edad ideal para el hombre también y para la mujer para concebir un niño? Bueno, depende, hay varios puntos de vista, hay varias razones para poder escoger la edad preferente. Sí, porque hay muchas madres que dicen, ya soy muy mayor, o... No, sobre todo que la madre pues tiene o escoge esa edad según lo que le está pasando. Porque evidentemente si la madre no encuentra una pareja viable para ella hasta que tiene 40 años, pues la edad ideal será los 41, ¿verdad? Y si la encuentra antes, pero no puede, porque económicamente no puede arrostrar lo que supone el tener un hijo y el tener que criarlo y el tener quizá que trabajar menos o no trabajar, ¿verdad? Pues entonces también puede ser distinto. Desde el punto de vista médico se hacen unas normas o se dictan unas normas en las que se habla de riesgo y de elementos de riesgo que para los médicos puede ser útil el escuchar eso
y lo debe interpretar el médico. Pero en un principio la edad ideal es la que escoja el hombre y la que escoja la mujer, pero quizás a lo mejor con una mayor supervisión, ¿no? Conforme... Por eso digo yo que depende del punto de vista. Si vemos el punto de vista de los padres, pues será eso lo que prime. Pero si vemos el punto de vista del médico, yo lo que no estoy de acuerdo es con que se acepte que después de los 40 o después de los 38 o después de los 36 años no se debe ir por un niño. Porque además tampoco comprendo por qué entonces no cuentan los 37 y los 39 años, que son impares. Pero no lo que sé. sí es verdad es que hay algunas estadísticas que indican, que luego además vamos a mostrar, que hay mayor riesgo, ¿no? de Hay problemas mayor y de riesgo, anomalías. evidentemente, en el parto. Hay en el embarazo, lo hay en el parto, lo hay después del parto, y lo hay para la madre y lo hay para el niño. Pero y con una hasta supervisión, hasta para ¿no? el médico. Para el médico también. Y hablando de médicos, ¿usted cree que los ginecólogos realmente tienen que conocer la sexualidad de la mujer y la sexualidad del hombre para poder orientar bien a los padres y no solamente lo que corresponde a lo que en sí es la ginecología? Si pensando en las especialidades médicas los ginecólogos no conocen eso, pues entonces ¿quién lo va a conocer? Evidentemente deben Pero conocerlo. hay muchos médicos que rechazan, bueno, que creen que no es necesario el conocer pues la sexualidad y la sexología como ciencia, ¿no? Y la aplicación. Yo precisamente en mis comienzos pues veía que he visto muchos ginecólogos que decían entonces que eso no era cuestión de ellos. Y yo les preguntaba, bueno, entonces ¿es cuestión de quién? Porque ¿qué va a ser cuestión? Ah, del psiquiatra, decía muchas veces. Bueno, de psiquiatra será la patología o determinadas patologías de la sexualidad. Pero el problema real de la sexualidad es que la gran desconocida es la sexualidad femenina. Y entonces la mayor parte de la gente que tiene problemas de relación sexual son problemas creados por el hecho de desconocer la sexualidad femenina. Ellos y ellas. Es decir, la mujer no conoce su propia sexualidad y el hombre no conoce la sexualidad femenina. La suya realmente es más fácil de conocer. Entonces, no solamente para él, sino hasta para las mujeres también. Pero la femenina es muchísimo ¿Y qué conducta sexual es la adecuada durante el periodo del embarazo? ¿Cuál es la actitud que tiene que tener el hombre? Bueno, hay mitos ya consagrados. Aquí se ha hablado de alguno, como por ejemplo eso de que en el 9º mes no pueden tener relaciones. Esto, en realidad, el origen fundamental está en los principios de este siglo y los finales del siglo pasado, en los que el hombre tenía habitualmente, a lo largo del embarazo, en el que se pensaba, los médicos lo pensaban también, que las relaciones no eran muy convenientes. Aquí se ha dicho incluso por parte de los partidarios o de las partidarias de que sí se tengan relaciones sexuales como con miedo, como con mucha precaución. Pues no, se puede hacer relaciones sexuales como en todo momento. Lo que pasaba es que en esos tiempos, desde luego en el 9º mes, la mayor parte de los tocólogos prohibían en el 9º mes las relaciones, pero la razón era que como se disminuían las relaciones a lo largo del embarazo, entonces el hombre se buscaba unas ciertas compensaciones sexuales en determinadas casas en donde se lo daban. Y ya me puede comprender todo el mundo a qué casas me refiero. Y entonces podían aportar el gonococo, el temible gonococo, a la mujer. Y si la mujer tenía una blenorragia, que es la infección causada por el gonococo, y paría un niño, era muy probable que ese niño después fuera ciego. Claro, la cosa era bastante grave, ¿no? Grave para que dijeran, no, en el 9º mes no se hace. Hoy día verdaderamente no creo que la inmensa mayoría de los hombres vaya a tener relaciones en esas casas de las que hablaba antes, porque la mujer no haga el amor con él. En primer lugar, porque la mujer no tiene por qué negarse ni privarse, además de tener relaciones, y lo debe conocer, y se debe conocer, y el éxito de estos programas es precisamente que la gente conozca cuál es la realidad de todo esto, no una realidad médica profunda. Porque hay muchas realidades, doctor Hernández, o falsas, más que realidades, falsas creencias sobre cómo quedarse embarazada y cómo no quedarse, que funcionan todavía en muchas españolas y españoles.
Antes estábamos hablando, previamente a este programa, usted y yo, sobre este asunto. ¿Podría comentarme alguna anécdota? Sí, tengo una, sería un poco larga al contarla en total, pero en fin, la puedo... O alguno de los mitos que usted considere... acortar. Yo me acuerdo de una que yo vi hace mucho tiempo, cuando yo empezaba el ejercicio de la profesión, y que les hacía un tratamiento de esterilidad y que les había hecho una exploración de esterilidad en la que no se encontraba nada. Habitualmente, cuando no encontramos nada en una exploración de esterilidad, siempre le echamos la culpa a la ovulación. Entonces hacemos algún tratamiento intentando estimular la ovulación. Entonces, un buen día me llamó el marido diciendo que su mujer ya estaba embarazada. Yo recordaba haberla visto hacía poco tiempo, pero no me acordaba exactamente cuándo. Le dije que vinieron, vine a la ficha, digo, ya, pero su mujer no tiene ningún retraso del periodo. Dice, sí, no importa, pero es que el otro día, cuando vinimos precisamente aquí a la consulta, después, pues hicimos el amor y la dejé embarazada. ¿Cómo sabe usted que la dejó embarazada? ¿Se equivoca usted en eso? Dice, no, es que esa vez se lo pasó bien, fue la primera vez. Pues vamos a dar... Pues estaba embarazada, ¿eh? ¿Estaba embarazada? Estaba embarazada. Se confirmó todavía más la falsa creencia de este señor, ¿no? Es que no es falsa creencia exactamente. Evidentemente, pues el tener un orgasmo probablemente facilita. ¿Usted cree que el orgasmo facilita sí, un posible porque el cuello embarazo? de la matriz tiene unas ciertas contracciones que pueden hacer una especie de absorción de lo que haya en la vagina, y si lo que hay en la vagina es el esperma, pues puede facilitar seriamente. Pues no lo sabía. Vamos a dar paso al público. Pues me parece que hay cantidad de preguntas. Pueden hacer las preguntas tanto a doña Mercedes Berricano como al doctor Hernández, como a mí. Hola, buenas noches. A mí me gustaría preguntarle al doctor Hernández qué problemas puede haber y qué se puede hacer en caso de que se produzca un embarazo cuando una mujer ha tomado un medio anticonceptivo, cuando lo lleva, como es el DIU. No hay ningún problema. No hay ningún problema, ni tanto como la píldora, ni con el DIU, ni en general la mayor parte de los anticonceptivos. Evidentemente, cada ginecólogo debe tener una serie de anticonceptivos que podrían hacer daño, eso es muy bien, prohibírselos o explicarles el porqué. Llevándolo puesto, evidentemente es muy peligroso ir adelante con el embarazo. Se debe quitar el DIU, si viene la mujer a tiempo de poder todavía ver el hilo y quitarlo. Y si no se puede quitar, se la debe recomendar terminar con el embarazo, porque puede haber trastornos graves para ella y también para el niño, hasta malformaciones. Vale, muchas gracias. Hola, buenas noches. Me gustaría que el doctor Hernández me aclarase una pequeña duda. ¿Es posible que una mujer se quede embarazada tras las primeras semanas después del parto? En general, la especialidad nuestra en toda la medicina, preguntar si es posible una cosa, hay que contestar casi siempre que sí, que es posible. Es difícil, pero imposible no es. Imposible no es. ¿Pero hay probabilidades muchas, pocas? No, muy pocas, es lo que estoy queriendo decir. Hay pocas, pero las hay. Yo recuerdo perfectamente haber visto un embarazo en el primer mes después, afortunado, muy afortunado, porque el primer niño había nacido muerto. Y yo le aconsejé que fuera enseguida por otro embarazo, pero no quiso aceptarlo, dijo que no, que quería hacer anticoncepción, que tenía muy mal recuerdo ya de esto y nada. Entonces, recuerdo también que me llamó por teléfono a los 2 meses diciendo que no tenía el periodo todavía, yo le dije que no era nada raro después de un parto y que esperara todavía y tal. Esperó otro mes más, me volvió a llamar, bueno, hágase un análisis, se hizo un análisis y estaba embarazada. Y cuando yo se lo dije, porque el análisis se lo hizo mi analista, que me dio a mí el resultado por teléfono, y yo se lo di a ella, entonces al decírselo yo, se puso contentísima. Y yo me enfadé con ella, digo, de modo que yo era el que insistía en que fuera usted por otro embarazo, porque sé muy bien que lo mejor y la mejor manera de consolarse de lo que le ha pasado es tener otro embarazo, y ahora está usted muerta de alegría. Y así pasó. Vale, muchas gracias. Quisiera preguntar al doctor cómo se puede evitar la presión psicológica del embarazo, el miedo al parto. Haciendo una preparación para el embarazo, con lo que llamamos la psicoprofilaxis. La preparación para el embarazo, que lo han preguntado antes y que ha contestado muy bien la doctora,
La preparación es la que puede evitar eso y poner a una mujer, meterla en contacto con lo que es el embarazo, con lo que es el parto y con lo que le espera después, que no está mal. Pero ponerla en contacto con eso y enseñarle cómo debe orientar su comportamiento para eso. Si a eso añadimos que el hacer una preparación bien hecha y el parir con un equipo también preparado, que ojo, eso es lo que es más difícil de conseguir, pero creo que no estará lejos el que se consiga, porque la Organización Mundial de la Salud ahora está haciendo presión incluso sobre los gobiernos para que todas las mujeres hagan preparación para el parto. Y espero que también la hagan para que todos los equipos de asistencia hagan también su preparación para el parto. Porque hacer la preparación para el parto con una comadrona y con una psicóloga o con un psicólogo y que la hagan muy bien y luego ir a parar a un tocólogo que le importe un comino todo esto y que lo que le importa es la tecnología y que empiece por decir, bueno, yo le daré a usted anestesia y ya está. ¿Por qué? Porque yo no creo en esas cosas. Pues claro, entonces lo hemos fastidiado. Bueno, pues eso también se consigue con la preparación. Y con la preparación, sobre todo, se consigue que los niños tengan mucho más salud. Por eso la Organización Mundial de la Salud ahora está haciendo presión porque tienen un programa que se llama Salud para Todos, para el año 2000, y en ese programa va incluido el conseguir que en todos los hospitales y en todas partes se haga preparación de la mujer para el parto. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Parece que no. Pues precisamente una de las preguntas que ha hecho una persona del público sobre la posibilidad de embarazo justamente después del parto es la pregunta que nosotros hemos hecho en la calle. ¿Qué posibilidad hay de embarazo durante la cuarentena? Vamos a escuchar las respuestas. No estoy muy segura. No lo sé exactamente. Yo por lo que he oído decir es que no, normalmente cuando se tiene un niño, pues la cuarentena dicen que dándole el pecho no se queda embarazada. Yo creo que sí, porque mi madre dice que sí. No tengo ni idea. No lo sé, ahí no le puedo contestar porque sinceramente que no lo sé. Pues me parece que en los 40 días siguientes me parece que no hay ningún peligro. Un riesgo elevadísimo de embarazo, un riesgo elevadísimo. No se debe hacer porque dicen o he oído que hay posibilidad de que salga un hijo subnormal. Son problemas personales de cada uno. Si le apetece tener un hijo después de los 40 años, ¿por qué no? No, yo digo después, durante la cuarentena. ¿Ah, durante la cuarentena? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Yo qué sé, no sé. Ah, entendí mal la pregunta. Es que antes había entendido durante la cuarentena, pero de los 40 años. Creo que no. Ah, en la cuarentena sí, hay peligro por lo que dices. Yo es que soy soltero y no sé cómo va la cosa bien. Sí, hay peligro. Pues yo tengo 3 y los 2 que tengo últimos son de... Se han quedado embarazadas en la cuarentena. Y ahí están. Empiezan 90 kilos cada uno, ¿sabéis? No, creo que no, porque... Si crees que... No sé cómo decírtelo. Creo que si tienes tu... Vamos... No sé cómo explicártelo. Pues parece que esta señorita canaria no sabe explicarlo, pues lo vamos a explicar a ella y a otros muchísimos españoles y españolas que nos estarán escuchando. Doctor Hernández, doña Mercedes, ¿se puede quedar una mujer embarazada durante la cuarentena? Bueno, acabo de Precisamente. contestar precisamente que lo he visto. La he visto Hay embarazada posibilidad. a una. Además, la anécdota se puede contar, es bonita y además es muy rápida. Fue una mujer que tuvo un niño muerto y que yo le dije, antes lo he dicho así, y yo le dije que debiera quedarse embarazada. Cuando yo les doy la píldora, se la doy a los 40 días de haber parido. Entonces a esta, como se empeñó, se la di. Y 2 meses después comprobamos que estaba embarazada, pero antes naturalmente de darle la píldora, ya lo estaba. Ajá. Y no lo sabíamos. Y por tanto, ¿qué conducta sexual es la adecuada para una madre que acaba de dar a luz, que quiere tener pues una relación sexual con su marido y su marido con ella o su pareja? Durante los primeros días, el primer de 30 a 40 días, no debe hacer el coito porque sangran y pueden tener una infección. ¿No le parece, doctor? Naturalmente, porque puede tener una infección. La única cuestión que se podría ahí añadir es decir, bueno, no debe hacer coito,
Ahora, relación sexual... Puede haber... No somos niños y puede haber otras maneras de tener relación sexual sin necesidad de coito. Eso sí lo pueden hacer. Pues muchas parejas seguramente que nos están escuchando también, pues o no quieren o no pueden tener hijos. Es un tema, la esterilidad, que trataremos en un programa exclusivamente para hablarlo con una mayor dedicación. Pero como introducción nos va a servir una pregunta que hemos hecho a personas conocidas de todos ustedes. La pregunta esta vez ha sido la siguiente: ¿distancia a una pareja la esterilidad? Vamos a ver las respuestas. No debería, ¿verdad? No debería, porque la relación de pareja es entre dos personas y no tendría por qué romperse por la esterilidad. Algunas veces pasa cuando una de las personas, que suele ser la mujer, se obsesiona demasiado, pero siempre hay soluciones, ¿no? De hecho, depende de lo que entendamos por esterilidad. Hoy por hoy la planificación familiar nos muestra que hay montones de parejas que no tienen descendencia, y no solo no distancia, sino que están muy unidos. Cuando se quiere tener descendencia, o sea, cuando es una esterilidad real, es posible que surja un distanciamiento bastante absurdo, sobre todo porque se puede dar en esa idea, ese complejo de que cuando es estéril era cuestión de la mujer, porque la mujer era el campo el que estaba yermo, el hombre depositaba su semilla y ahí estaba, ¿no? Afortunadamente las cosas van cambiando y la cultura se va imponiendo, y ya se sabe que por lo menos en la mitad de los casos la responsabilidad, no se puede hablar de culpa, es del varón o es de la mujer. Sería absurdo que distanciara. Además, yo creo que hoy por hoy un porcentaje muy elevado de esterilidades se puede resolver. La esterilidad como enfermedad quizá pueda suponer un trauma, quizá pueda suponer una frustración. El hecho de no tener hijos no creo que traume a la pareja. Yo no tengo hijos y no me siento traumatizada en absoluto. Pues no lo sé, porque yo no he sufrido esa experiencia, ni tengo tampoco confidencias de parejas que estén en esa situación. Pero supongo que en el caso de que algún miembro de esa pareja quiera tener hijos y quiera unir la actividad sexual con el deseo de la procreación, pues indudablemente puede resultar defraudante. Como les he dicho antes, de la esterilidad y de todos los factores que lo rodean seguiremos hablando en otro programa. Pero a mí me gustaría, como última pregunta, doctor Hernández, ¿una mujer puede repercutir el que se obsesione en tener hijos o en no quedarse embarazada para que realmente no se quede embarazada? Bueno, yo he visto varios casos en los que se puede pensar que verdaderamente repercute. Varios casos, no uno, varios casos. Pero vamos, de hecho, sí. El mecanismo, pues eso no lo sabemos. Gracias, Mercedes, por haber estado con nosotros esta noche. Pues muchas gracias a ti y al equipo. Y muchísimas gracias, doctor Hernández, por habernos acompañado. Gracias a vosotros por contar conmigo. Contaremos seguro en otras ocasiones. De acuerdo. Antiguamente, la mayor preocupación durante el parto residía en la posible mortalidad que pudiera aparecer en la madre o en el bebé. Actualmente, con los avances de la medicina, este peligro se ha reducido al mínimo. Y lo que más preocupa a los padres es que el niño salga bien, que no haya problemas, que la posible anomalía se corte a tiempo o no aparezca. Pero como ha dicho antes el doctor Hernández, nunca se puede estar seguro, y realmente la decisión de tener o no un hijo la tiene que hacer la madre y el padre, y poniéndose en manos de un buen ginecólogo que siga una buena supervisión, puede llevar a cabo un embarazo sin ningún tipo de problema, por lo menos en un principio. Y por hoy hemos terminado con el tema de embarazo y parto. Y ahora pasaremos, que me parece que ya están, las llamadas telefónicas. ¿Podrían pasarme, por favor, la primera llamada? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, mi consulta es la siguiente. Un amigo mío que está casado se separó por cuestiones personales de su mujer durante unos 15 días aproximadamente. Sí. Al cabo de esos 15 días su mujer le informa de que está embarazada. Entonces a él le surgen serias dudas sobre si es él el padre o no es el padre del niño. Entonces mi pregunta sería la siguiente: ¿cómo podríamos aclarar estas dudas?
Bueno, si realmente tiene muchas dudas y esas dudas no le dejan dormir, yo creo que es más conveniente que se haga unas pruebas de paternidad, por ejemplo, un análisis de sangre comparando los grupos sanguíneos del supuesto padre o del padre y del hijo. También puede hacerse una prueba de antígenos, la prueba de HLA, y también un análisis genético. Todas estas pruebas tienen pues un tanto por ciento de posibilidad de acertar, pero no hay ninguna prueba de paternidad que sea fiable en 100%. Pero bueno, puede servir como orientación y puede quizás sacarle de dudas a su amigo. Vale, de acuerdo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. A usted. ¿Está la siguiente pregunta? ¿Sí? ¿Doctora? Sí, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Mire, le voy a formular una pregunta que me es muy violento y estoy muy nerviosa. Pues adelante, yo la voy a ayudar en lo que pueda. Llevo 6 meses casada, no he tenido nunca un orgasmo y no sé, la forma de mi marido y yo hacer el amor es la normal, yo debajo y él encima, entonces no sé si sería conveniente cambiar de posturas o de métodos o no sé, porque yo estoy muy preocupada. Bueno, en un principio es altamente eficaz, altamente positivo el procurar el no tener una rutina en la relación sexual y en esa rutina entra el mismo tipo de postura. Lo que sí es verdad es que algunos tipos de postura, como el que esta apuntaba, pues en algunas mujeres genera pues un determinado problema para lograr la estimulación del clítoris. Yo le recomendaría que probase otra postura, su marido abajo y usted arriba, en donde el contacto del clítoris con el pene fuera más estrecho, más directo y que a usted le diera el control mejor de los movimientos y así poder lograr mayor placer y llegar al orgasmo. Ahora bien, esto no es una solución absoluta, puesto que hay casos de anorgasmia, es decir, de mujeres que no han sentido nunca o no sienten orgasmo, que no se debe a un problema de rutina ni a un problema de postura, sino a otro tipo de problemas que en este momento ni yo puedo, ni tengo tiempo, ni considero tampoco adecuado el explicárselo, sino que recomendaría a las mujeres que me estén escuchando que tienen este tipo de problema que acudan a un profesional, a un psicólogo o a un médico expertos en sexología. ¿Le he contestado? Sí, sí, muchísimas gracias. A usted. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hay otra llamada? Sí, hay otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mire, es que la semana pasada vi el programa de las enfermedades de transmisión sexual. Sí. Y me quedó una duda, que dijeron que por el contacto bucogenital se podía contraer el virus del SIDA. Y quería saber por qué razones, si es por tener heridas en la boca o por otras razones distintas. Bueno, aquí se habló, no la semana pasada, sino hace 2 semanas, de las enfermedades de transmisión sexual, y entre ellas el SIDA. Y se dijo que los vehículos de transmisión de esta enfermedad son fundamentalmente el esperma y la sangre. Y precisamente tengo aquí un folleto que envió el Ministerio de Sanidad de Estados Unidos a todos los ciudadanos americanos en el año 88, donde explica muy bien lo siguiente, que me parece que me va a ayudar a explicárselo mejor. El SIDA, el virus del SIDA, puede ser extendido a través de una relación sexual, tanto si usted es hombre como mujer, heterosexual, bisexual u homosexual. Y esto ocurre, este virus se puede transmitir a través del semen y de los fluidos vaginales. El virus puede entrar en el cuerpo tanto a través de la vagina, del pene, del recto y de la boca. Por tanto, no solamente un coito anal ni una relación, un coito vaginal sin preservativo puede ser susceptible de que, bueno, pues que haya una transmisión del virus, sino también cualquier tipo de contacto con fluidos vaginales y con esperma. Lo que usted me preguntaba, el sexo bucogenital es una práctica de riesgo para contraer SIDA, con una persona, lógicamente, que tenga el virus. Vale, muchas gracias. A usted. ¿Hay otra pregunta? Pues no, ya no hay ninguna más. Pues por hoy hemos terminado. Yo creo que les hemos ofrecido un buen repaso sobre el proceso de embarazo, de parto, sus complicaciones, la conducta sexual adecuada. El próximo día vamos a hablar de un tema que yo creo que va a interesarle no solamente a ustedes padres, sino también a sus hijos. Hablaremos de las drogas y el sexo. Les espero y muchísimas gracias por su atención.